Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. No dejes de escuchar los videos. Este mes hemos superado las 5,000 vistas de los videos y las 900 horas de escucha en YouTube. Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Pedro se dirige a la multitud. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor. Día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios,
y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en una cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, liberándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en los dominios de la muerte. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítame hablarles con franqueza acerca del patriarca David, quien murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido, bajo juramento, poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Cristo. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la muerte, ni que su fin fuera corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello a todos nosotros somos testigos. Exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. La comunidad de los creyentes. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. Antiguo Testamento. Primer libro de las Crónicas. Capítulo 4. Descendientes de Judá. Los descendientes de Judá en línea directa fueron Fares, Hezrón, Carmi, Ur y Sobal.
Reaías, hijo de Sobal, fue el padre de Yahat, y Yahat fue el padre de Ahumai y de Laad. Estas fueron las familias de los Zoratitas. Los hijos de Etam fueron Jezreel, Isma e Idbas. La hermana de ellos fue Hazelolponi. También fueron sus hijos Penuel, padre de Gedot, y Eser, padre de Husa. Estos fueron los descendientes de Ur, primogénito de Éfrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo 2 esposas, Ela y Nara. Nara fue la madre de Ahuzán, Efer, Temeni y Ahastari. Estos fueron los hijos de Nara. Los hijos de Elá fueron Seret, Sohán y Etnán. Y Cos fue el padre de Anub, de Sodebá y de las familias de Ajargel, hijo de Harún. Jabes fue más respetado que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo: con aflicción lo he dado a luz. Jabes rogó al Dios de Israel: bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Kelub, hermano de Sujá, fue el padre de Mejir, quien fue el padre de Estón. Estón fue el padre de Bet Rafa, de Paseaj y de Tejiná, padre de Ir Nahas. Estos fueron los habitantes de Reca. Los hijos de Kenaz fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel fueron Hatat y Meonatai, padre de Ofra. Seraías fue el padre de Joab, padre de Jecarisim, porque sus habitantes eran herreros. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, fueron Iru, Elá y Naán. El hijo de Elá, Kenaz. Los hijos de Jalelel, Sif, Sifá, Tirias y Azarel. Los hijos de Esdras, Jeter, Meret, Efer y Jalón. Una de las esposas de Meret, con la cual tuvo a Miriam, Samai y a Isma, padre de Estemoa, era Bitía, hija del faraón. La otra esposa de Meret era de la tribu de Judá, y con ella tuvo a Jered, padre de Gedor, a Eber, padre de Socón, y a Jecutiel, padre de Sanua. Keila, el Garmita, y Estemoa, el Macateo, fueron hijos de la esposa de Odías, es decir, de la hermana de Nahán. Los hijos de Simón fueron Amnón, Riná, Ben-Hanán y Tilón. Los hijos de Isi fueron Soger y Ben-Sogeta. Los descendientes de Selá, hijo de Judá, fueron padre de Lecá, Lada, padre de Maresa, y de las familias que trabajaban el hilo de lino en Bet-Asbea. Otros descendientes de Selá fueron Joaquín, Joás y Saraf. Los hombres de Coseba, quienes, según crónicas muy antiguas, antes de volver a Belén, se casaron con mujeres moabitas. Estos eran alfareros que habitaban en Ataín y Gederá, donde se quedaron al servicio del rey. Descendientes de Simeón. Los descendientes de Simeón fueron Nemuel,
Jamín, Jarib, Sera y Saúl. El hijo de Saúl fue Salún, padre de Mibsán, quien fue padre de Misma. Los descendientes de Misma, en línea directa, fueron Jamuel, Zacur y Simi. Simi tuvo 16 hijos y 6 hijas, pero sus hermanos tuvieron pocos hijos, por lo cual las familias no fueron tan numerosas como las de los descendientes de Judá. Se establecieron en Beerseba, Molada, Hazar-Sual, Bilá, Esen, Tolat, Betuel, Jorma, Siclag, Bet-Marcabot, Hazar, Susin, Bet-Birai y Zaharayín. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Sus aldeas fueron Etam, Allín, Rimón, Toquén y Asán, 5 en total, más todas las aldeas que estaban alrededor de aquellas ciudades hasta la región de Baal. Estos fueron los lugares que habitaron según sus registros genealógicos: Mesobab, Jamiec, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Alioenai, Jacoba, Jesojaías, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaías, Sisa, hijo de Sif, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Todos estos eran jefes de sus clanes. Como sus familias patriarcales llegaron a ser muy numerosas, fueron hasta la entrada de Gedor, al este del valle, en busca de pastos para sus ganados. Allí encontraron pastos buenos y abundantes, además de una tierra extensa, tranquila y pacífica. En ese lugar habían vivido los descendientes de Cam. Los jefes mencionados anteriormente llegaron en los días de Ezequías, rey de Judá. Atacaron los campamentos de los descendientes de Cam y los meunitas, que encontraron y los destruyeron por completo. Y como en esa región habían pastos para sus ganados, se quedaron allí en lugar de ellos, donde habitan hasta el día de hoy. 500 de sus soldados, que eran descendientes de Simeón y estaban bajo las órdenes de Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi, fueron a la montaña de Seir, después de destruir a los fugitivos del pueblo de Amalec, que habían quedado. Se establecieron allí, donde habitan hasta el día de hoy. Capítulo 5. Descendencia de Rubén. Descendencia de Rubén, primogénito de Israel. Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber profanado el lecho de su padre. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijo de Israel. Y aunque es verdad que Judá fue más poderoso que sus hermanos y hasta llegó a ser su gobernante, la primogenitura pasó a José. Estos fueron los hijos de Rubén, primogénito de Israel: Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Los descendientes de Joel en línea directa: Semaías, Gog, Simi, Micaías, Reaías, Baal y Beera, el jefe de los Rubenitas. A este último se lo llevó cautivo Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Estos fueron los parientes de Beera,
según los registros genealógicos de sus familias. Jehiel el jefe, Zacarías y Bela, hijo de Asaf, hijo de Semá, hijo de Joel. Bela habitó en Aroer, y su territorio se extendía hasta Nebo y Baal-Maigón. Por el oriente se extendía hasta el borde del desierto que colinda con el río Éufrates, pues sus ganados aumentaron mucho en la tierra de Galaad. En el tiempo de Saúl le declararon la guerra a los agarenos. Los derrotaron y se establecieron en la región oriental de Galaad. Descendientes de Gad. Estos fueron los hijos de Gad que habitaron frente a los rubenitas en la región de Basán hasta llegar a Salca. Joel fue el jefe de Basán, el segundo Safán, luego Hanai y Safat. Sus parientes, según las familias patriarcales, fueron 7 en total: Micael, Mesulán, Sabá, Jorai, Jacán, Sia y Eber. Estos fueron los hijos de Abijail, hijos de Juri, hijos de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Yadó, hijo de Buz. El jefe de sus familias era Agí, hijo de Abdiel y nieto de Guni. Estos habitaron en Galaad, en Basán y sus aldeas, y en todos los campos de pastoreo de Sarón, hasta sus confines. La genealogía de ellos se registró en el tiempo de Jotán, rey de Judá, y de Jeroboam, rey de Israel. Los rubenitas, los gaditas y los de la media tribu de Manasés contaban con un ejército de 44,770 hombres valientes, armados de escudo y de espada, hábiles en el manejo del arco y diestros en la guerra. Combatieron a los agarenos y a Jetur, Nafis y Nodab. Y como confiaban en Dios, clamaron a él en medio del combate, y él los ayudó a derrotar a los agarenos y a sus aliados. Se apoderaron de sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 burros, y capturaron a 100,000 personas, a muchas de las cuales mataron, porque Dios estaba con ellos. En ese lugar habitaron hasta el tiempo del exilio. La media tribu de Manasés. Los hijos de la media tribu de Manasés eran numerosos y se establecieron en el país, desde Basán hasta Baal-Hermón, Senir y el monte de Hermón. Los jefes de sus familias patriarcales fueron Efer, Isí, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Yadiel. Todos ellos eran guerreros valientes, hombres importantes y jefes de sus respectivas familias patriarcales, pero fueron infieles al Dios de sus antepasados, pues se prostituyeron al adorar a los dioses de los pueblos de la región, a los cuales Dios había destruido delante de ellos. Por eso, el Dios de Israel incitó contra ellos a Pul, es decir, a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Este deportó a los rubenitas, los gaditas y a la media tribu de Manasés, llevándolos a Jalaj, Jabor, Ará y al río Gozán, donde permanecen hasta hoy. Amén. Que la presencia de Cristo Jesús que encontramos en la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean.
Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.